La conferencia de esta noche se titula Las neblinas del tiempo. Y este es un bonito fondo nublado allí. Las neblinas del tiempo es una conferencia sobre Daniel capítulo 2. Yo soy Dios y no hay otro Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad y lo que aún no era hecho. Isaías capítulo 46 versículos 9 y 10. Entonces Dios dice, y yo te diré antes de tiempo lo que pasará desde el principio hasta los últimos días. Y en Daniel tenemos una clave al libro de Apocalipsis. De hecho, los libros de Daniel y Apocalipsis van mano a mano. El simbolismo que encontramos en el libro de Apocalipsis es de hecho tomado de toda la Biblia, pero las imágenes son tomadas del libro de Daniel específicamente. Jesús dice en Mateo 24, cuando se le preguntó acerca de las señales del fin, que debemos estudiar el libro de Daniel en particular. Y declara eso en Mateo 24. Y por supuesto, en el libro de Apocalipsis también dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía. Entonces, los libros del tiempo final, aquellos que tienen un bosquejo a lo largo de la historia y nos revelan eventos mientras ellos se cumplen, esto lo encontramos en estos grandes libros de la Biblia. Así que Dios declara, yo soy Dios y no hay otro semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O esto es así o no lo es. Ahora, hay muchos símbolos simbólicos, digamos, usados en la Biblia, y podemos confundirnos mucho si no aplicamos los principios correctos a lo que estamos escuchando. Usted tiene que aplicar los criterios bíblicos para entender las profecías bíblicas. No podemos interpretar un símbolo como nos da la gana. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de una bestia. En Apocalipsis habla acerca de una bestia. Habla acerca de la marca de una bestia. Habla acerca de algo que tiene que ser puesto en la mano y en la frente. Y eso representa la marca de la bestia, por ejemplo. Bueno, ¿qué es la bestia? Podemos pensar lo que queremos con la palabra bestia. Ustedes podrían decir, como muchos en el mundo dicen hoy día, la bestia es una computadora. Algunos hasta dicen cuál es. Dicen que es una computadora en Bruselas, en Bélgica. Bueno, ¿dice la Biblia que las bestias son computadoras? ¿Sí o no? Para interpretar, tiene que limitarse a criterios bíblicos. La Biblia usa símbolos de animales, por ejemplo, se usa leones y osos y cosas como estas. Ahora, hay equipos de deportes que son conocidos como leones. En las Islas Británicas, el equipo de rugby es conocido como los Leones.
Entonces voy a interpretarla en la Biblia que el equipo británico de rugby va a jugar un rol importante en los tiempos finales, solo porque se llaman leones o los osos. De hecho, ese es otro equipo de deportes. ¿Será eso un criterio? Claro que no. Tenemos que usar criterios bíblicos para poder tratar con símbolos bíblicos. Así que he juntado un pequeño diccionario de términos proféticos que están definidos en la Biblia. Y tenemos que usar la Biblia, las definiciones de la Biblia. Por ejemplo, linos blancos son justicia, Apocalipsis 19, verso 8. El lino blanco que vistes representa la justicia de los santos. Una trompeta o un viento son símbolos de guerra en la Biblia, Apocalipsis, Jeremías 49, 36. Ahora, eso en un sentido profético. Prostitución. Me pregunto cuántos sermones han sido predicados acerca de las mujeres libertinas y la prostitución y todas esas cosas cuando en verdad Dios usa la palabra prostituta en un sentido profético, refiriéndose a la idolatría, siendo infiel a Dios. Y hay un número de textos indicados aquí, los cuales muestran que la idolatría es prostitución. Dios dio también una lección enigmática para Israel. Tuvo un profeta que se casó con una prostituta para dar una ilustración sobre la infidelidad del pueblo de Israel hacia su Dios. Aguas y mares en la Biblia representan naciones cuando se está hablando en un sentido profético. Las aguas que viste son pueblos y naciones y multitudes y reyes. Apocalipsis 17, verso 5. Una mujer en la Biblia es una iglesia. Efesios 5, 22 a 24. Segunda de Corintios, Jeremías, Isaías, Oseas, Juan. Todos ellos se refieren a este simbolismo de una mujer representando a la iglesia. Cristo es el novio, la iglesia es la novia. Sión es un símbolo del pueblo de Dios. Isaías 51, 16. Y una bestia, en la Biblia, en sentido profético, es un reino. Daniel capítulo 7, verso 17 dice, y las bestias que vistes son reinos o reyes. Y un rey representa un reino. Entonces, no se está hablando de un equipo de fútbol o de una computadora, pero de un reino. Eso es. Así que si alguien tiene la marca de la bestia, entonces esta será la marca de un reino. Eso es lo que significa. No puede significar otra cosa. Tenemos que quedarnos con el significado de la Biblia. Un cuerno en la Biblia también representa un rey o un reino. Así que de un reino pueden levantarse un número de cuernos. Eso significa que el reino se desintegrará y muchos reinos se levantarán de ese reino. Una roca en la Biblia, la roca en la Biblia es Jesús. Eso es lo que cantamos en nuestro canto lema al comienzo. Ahora, hay una guerra entre el bien y el mal en este planeta. Y si alguien no cree en esto, prenda su televisión y échale un vistazo. Y verá que hay una guerra entre el bien y el mal. Hay una guerra sobre cada persona en este planeta, ya sea que lo reconozcamos o no. Ahora, una pequeña historia clave en la Biblia es Daniel, el capítulo 2, donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y este sueño, él sueña de ciertos eventos que se desarrollan, pero él se olvida del sueño. Y entonces se encuentra muy confundido y el profeta finalmente le explica el sueño. Y en ese sueño podemos informarnos sobre puntos muy interesantes de la historia y del tiempo. Ahora, Nabucodonosor también es conocido como Nabucodonosor, fue el fundador de la Gran Babilonia, el fundador original de Babilonia, por supuesto fue Nimrod, y luego la ciudad tuvo un periodo de grandeza bajo Hammurabi, y después Nabucodonosor la construyó haciéndola la gloria de los caldeos, la ciudad más grandiosa que jamás haya existido sobre la faz del planeta. Entonces, Nabucodonosor estaba muy orgulloso de sus logros personales. Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor en el 586 a.C.
Y durante ese tiempo se llevaron presos a Babilonia. Y entre ellos estaban, por supuesto, los hebreos fieles como Daniel y sus amigos. Y aquí vemos un relievo de los cautivos siendo llevados a Babilonia como esclavos. Muchos de ellos, cuando los detuvieron, se los hicieron eunucos para servir al rey. Pero bueno, para ser eunucos por el resto de sus vidas, sin tener el honor o el placer de tener hijos. Así que esos eran tiempos horribles en esos días. Estos jóvenes, de acuerdo a la historia bíblica, se los inscribió en los institutos de estudios superiores, fueron a la universidad y estudiaron el lenguaje y estudiaron la sabiduría de los caldeos. Bab-ilu es el lugar del palacio de verano de Nabucodonosor. Aquí está, por ejemplo. Y la palabra Babel tiene una connotación muy interesante. Bab-el. Bab es una puerta, un portal, y El es Dios. Entonces la palabra Babel significa un portal a Dios. Ahora, la Biblia dice que hay alguien más que se llama a sí mismo la puerta, y ese es Jesucristo. Él dice, yo soy la puerta. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el Bab, la puerta, el portal, por la cual uno debe entrar al reino de los cielos. Jesús dice, yo soy la puerta y nadie viene al Padre sino que por medio de mí. Entonces, Él es la puerta, la entrada al cielo. Bab-el representa otra entrada, otra puerta por donde uno trata de escalar al cielo por otro camino, otra puerta. Babilu es entonces también un portal. El rey era divino en los tiempos antiguos, aunque los reyes babilonios y los reyes asirios no se atrevieron a tanto. Ellos eran, por lo general, los sumos sacerdotes. Entonces, en Daniel capítulo 2 leemos, en el segundo reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños. Ahora, aquí tenemos un problema. Inmediatamente tenemos un problema. Y los críticos de la alta crítica se divierten con versos como estos. Un poco de conocimiento es una cosa peligrosa. Entonces los críticos se quejan acerca de este texto, se quejaron, porque dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, pero entonces un poquito más adelante dice, en el tercer año del cautiverio de Daniel. Y Daniel había completado ya los 3 años de estudio cuando esto ocurrió. Y Nabucodonosor y estos cautivos empezaron al mismo tiempo. Entonces los críticos decían, bueno, ¿cómo puede ser posible? Nabucodonosor está en su segundo año de reinado y los otros están en su tercer año. La Biblia es absurda. ¿Cómo se pueden hacer simples errores como estos? Pero, por supuesto, no se dieron cuenta de los dos sistemas. El sistema hebreo de contar era totalmente diferente del sistema de Babilonia. Cuando un rey de Babilonia ascendía al trono, su primer año no era contado, era conocido como el año de ascensión. Entonces, el segundo año de su reinado, de acuerdo al sistema babilónico, es en realidad el tercer año. Y Dios no reconoce el sistema babilónico cuando habla acerca de los cautivos hebreos. Él mantiene su sistema, donde cualquier parte del año era considerado como un año completo. Cualquier parte de un día venía considerado como un día completo. Eso explica muchas cosas. Por ejemplo, la crucifixión, 3 días. Y cualquiera que quiera analizarlo dirá, espera un segundo, si Jesús murió un viernes al atardecer y él estuvo en su tumba durante el sábado y regresó a la vida en el primer día de la semana, eso no llega a ser 3 días con nuestra manera de calcular. Pero en el pensamiento hebreo, que era una forma de cómputo inclusivo, es decir, por cualquier parte del día se contaba como un día. Y como Jesús murió antes de la puesta del sol, el viernes, eso cuenta como un día 1, y se quedó un día completo en la tumba, eso es días 2, y cualquier porción del día en el tercer día es día 3. Entonces, es eso lo que está en el registro bíblico, 3 noches, mañanas, 3 días y noches.
Entonces, no hay fallas aquí. Solo se tiene que contar de acuerdo con el sistema correcto. Y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a los magos, a los astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran los sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: ahora ustedes, saben, en nuestros tiempos modernos creemos, qué primitivo. Aquí el hombre tuvo un sueño y él llama a encantadores, magos y astrólogos para decirle lo que había soñado. Ahora, eso es lo que hacían los reyes en los tiempos antiguos. Estaban rodeados por esos sabios, personas con información privilegiada, cultos y de buen conocimiento. Y cada una de esas categorías tenía una cierta función. El encantador, por medio de hechizos, descubriría lo del sueño. El mago era un ocultista profundo y usaría comunicación con el mundo del oculto para descubrir. El astrólogo miraría las estrellas y le dirían lo que tenía que hacer. ¿Es una costumbre tan antigua o todavía sigue viviendo hoy en el día, en nuestro siglo? ¿Sí o no? ¿Presidentes en los Estados Unidos hacen uso de ese sistema? ¿Sí o no? Ronald Reagan no hacía ningún movimiento sin consultar a todas estas categorías. Y Nelson Mandela en Sudáfrica no da una movida sin que su Shamgormas venga y arroje sus huesos, los huesos. Y los astrólogos le dicen lo que tiene que hacer. Y los reyes de Europa no son diferentes. Ellos son ocultistas en ese sentido. Usted puede estudiar lo que hacen los reinos y lo que los reyes y reinas de Inglaterra hacen, por ejemplo. Y cómo se comunican con el mundo de los espíritus para saber lo que deben hacer. ¿Acaso no consulta el príncipe Carlos el conde Mountbatten, que ya está muerto, cuando él tiene algo muy importante que hacer? Bueno, nada ha cambiado. No piensen que esas son costumbres antiguas, esas son costumbres presentes. Y los paralelos nos dicen que las cosas no han verdaderamente cambiado. Entonces, esas personas sabias vinieron al rey y él les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Daniel 2, 1-3. Y la King James, la versión antigua inglesa, dice, esta cosa se fue de mí, lo cual significa no me puedo acordar. No me acuerdo, pero sé que era vitalmente importante. Así que, por favor, si realmente son lo que dicen ser, entonces deben decirme lo que significa. Y el rey respondió y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Pero, si no me decís el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en estercoleros. Los reyes antiguos tenían mucho más poder. Cuando un rey hablaba, eso era todo. ¿Recuerdan el libro de Esther? Si el rey no extendía su cetro a cualquiera que entrara, esa persona se mataba de inmediato. Se lo sacaba y mataba en ese instante si el rey no le daba permiso para entrar y para hablar. El versículo 10 dice, los caldeos. Ahora, ¿quiénes son los caldeos? Los caldeos eran los eruditos, los que eran altamente educados, los astrónomos, los antes. Y tenemos caldeos hoy en día. Algunas órdenes religiosas concentran los más intelectuales, los más cultos en el mundo, en ciertos órdenes, que de hecho después administran muchas de nuestras universidades. Y las universidades más reconocidas al mundo, las universidades más renombradas que tenemos hoy en día en el mundo, son administradas por una categoría de personas hoy en día, que sería el equivalente exacto de los caldeos en ese entonces. Nada ha cambiado, así que esos son los eruditos. Los caldeos respondieron delante del rey y le dijeron, no hay hombre en la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además, ningún rey, príncipe ni señor que ha preguntado una cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. ¿Ven las diferentes categorías? Todos ellos no pueden hacer esto. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo que los dioses, cuya morada no está entre los hombres. Entonces Dios removió ese sueño de la mente del rey para que él no pudiera recordarlo.
y también para exponer todas estas categorías de personas. Versículo 12. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Todos. Ahora, obviamente, esto incluía a todos aquellos que habían recibido esta educación elevada. Y, por supuesto, incluiría a Daniel y a sus amigos, porque ellos habían completado su educación en el Instituto de Babilonia de Estudios Superiores. Entonces, todos ellos fueron sentenciados a morir un día, solo porque no podían responder al sueño. Cuando Daniel escuchó de que los iban a ejecutar a todos, fue a Arioc, el guardia del rey, y le dijo: ¿hay alguna manera que yo pueda hablar con el rey? Y después de que se le dio el permiso, Daniel retornó a su casa y explicó este asunto a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Mishael, de hecho son nombres muy interesantes. No tenemos tiempo para entrar en detalles, pero hay una tipología en el nombre de los eventos que se desarrollan. Daniel significa juicio de pueblo de juicio de las personas. Mishael significa quién es como Dios. Analogías muy interesantes aquí. Daniel 2, 17 y 18. Él pidió para que pidiera misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Esos son los acontecimientos básicos detrás de nuestra historia. En Daniel 2, versículo 21, tenemos esta declaración. Y Él, el Dios, es decir, cambia los tiempos y las estaciones, remueve reyes y pone reyes. Entonces, nuestra historia va a ser de cómo los reinos se levantarán y los reinos desaparecerán en este planeta. Daniel 2, versículo 24, nos cuenta de cómo el rey es informado de que Daniel tiene una respuesta. No ejecutes a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le daré la interpretación. Dios dio a Daniel una visión, no solo una descripción del sueño, pero también la solución, la interpretación del sueño. Respondió el rey y le dijo a Daniel, el cual se llamaba Belshazzar, que por supuesto es su nombre dado en lugar de Daniel, que se interpreta juicio. Así que todo el libro de Daniel habla de juicio, como el nombre indica. Habla acerca del juicio final sobre este planeta y el juicio de los varios reinos mientras avanza en la historia. Belshazzar, Bel era el dios de los caldeos. Bel, vamos a hablar mucho de este dios Bel, y está muy de moda hoy en día, diría. Hay muchas organizaciones que se llaman aún por Bel hasta hoy en día. Daniel, el cual llamaban Belshazzar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel 2:26. ¿Y qué dijo Daniel? ¿Sí yo puedo? ¿Sí yo puedo? No. Belshazzar, Belteshazzar. Belit es diosa, Sha es rey, Sar, Utsur es protector. Entonces, Bel es una deidad masculina, Belit es una deidad femenina. Ya sea masculino o femenino, eran intercambiables. Es una idea interesante. Regresaremos a este concepto en más detalle al futuro. Daniel respondió al rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos. Es fascinante para mí saber que cada una de esas categorías existen hoy en día y son usadas por el mundo hoy y por el liderazgo del mundo hoy. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? En los últimos días. Daniel 2, 27, 28. Entonces Daniel capítulo 2 es un libro para nuestro tiempo. Es para nuestro tiempo. Nos explica algo para todos los tiempos, pero se concentra al final de la historia humana. El Daniel, el juicio final viene en nuestros tiempos. No es sorprendente que las personas digan, olvídese del Antiguo Testamento, no lo necesitamos más. Bueno, Jesús dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel,
El que lee, entienda. Hablando acerca del futuro, Jesús mismo nos indica el libro de Daniel y concierne nuestro tiempo. Y Daniel no toma el honor, él da el honor a Dios. Vean, hay dos sistemas religiosos en este planeta. Un sistema está centrado en el hombre y el otro está centrado en Dios. Y esa es la batalla para el alma de cada persona en este planeta. Y se sorprenderá de quién hoy en día promueve una religión centrada en el hombre. Se sorprenderá. Los pondré en la pantalla uno después del otro para usted mientras seguimos con las conferencias. Daniel 2:29. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y esto es básicamente lo que él soñó. Él vio una estatua con la cabeza de oro, los brazos de plata, y esta cabeza de oro era muy asombrosa. 2 brazos, caderas de bronce, piernas de hierro, 2 piernas, y luego los pies de hierro y barro. Y luego él vio una roca que venía hacia la tierra, golpeó a la estatua y la destruyó. Y golpeó en los pies. En ninguna otra parte. Golpeó en los pies. Bueno, ¿qué significa este sueño? Bueno, la Biblia es tan buena que nos dice exactamente lo que significa para que no tengamos que adivinar. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Eso es lo que él soñó. Y viste esta roca venir. Daniel 2, versículos 32 al 33. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Así que el sueño miraba hacia el futuro y también trataba de los últimos días. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió, note cuidadosamente, sin que la cortara mano alguna. Así que esta intervención no es una intervención humana. Pero ¿qué clase de intervención? Es una intervención divina. Hirió a la imagen, la piedra, en sus pies. Por favor, sea muy cuidadoso. No hiere la estatua en los muslos. ¿Están conmigo? No hiere la estatua en la cadera. Ahora, ¿por qué enfatizo eso? ¿Acaso es importante? Sí, parece de ser muy importante. Sistemas religiosos enteros en el mundo tienen una estatua que hiere, que es herida en las caderas. Cuando la estatua no fue herida en la cadera, la roca hiere los pies. La roca no hiere los muslos. Y con esta simple analogía, ya la mitad de las religiones cristianas en el mundo, tienen algo equivocado, seriamente equivocado. Bueno, eso es lo que la Biblia dice. Búsquelo por usted mismo. Hiere la estatua en los pies de hierro y barro y los desmenuza. Daniel 2, 34. ¿Y quién es esta roca? Obviamente, si no es una intervención humana, es una intervención divina. Así que si usted está esperando alguna ayuda de alguna superpotencia, cualquiera sea esa nación, le tengo malas noticias. La intervención final es una intervención divina. Es la segunda venida de Cristo. Entonces, fueron desmenuzados. También el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Ahora, aguarde un momento. Si esta estatua es sucesiva, ¿por qué cuando se golpean a los pies, el hierro, que son las piernas, el barro, y son los pies, y de hierro, de barro, y el bronce son los muslos, y la plata, del pecho, y el oro, son todos hechos pedazos al mismo tiempo?
y se convirtieron como tamo de las eras del verano, dice el texto. ¿Por qué todo se destruye al mismo tiempo cuando la piedra golpea los pies? Ve, si los reinos ocurren uno después del otro, entonces, ¿esto tiene sentido? Sí, claro. Pero solo si la filosofía de la cabeza avanza y construye la filosofía del pecho. Y esa aumenta grandemente en la filosofía de las caderas y es incorporada en la filosofía del hierro y propagada al mundo con la filosofía del hierro y del barro. Cuando la filosofía es finalmente destruida, esta filosofía, toda la contribución de la historia al reino del otro partido, el del enemigo de Dios, vendrá a su fin. Todo. ¿Enseñamos hoy en día filosofía babilónica? Sí lo hacemos. Tengo una conferencia llamada El vino de Babilonia. Estará sorprendido de cuánta filosofía babilónica enseñamos. ¿Enseñamos filosofía medo-persa? Claro que sí. Lo hacemos. ¿Está la religión del mitraísmo bien y en vida? ¿Y viviendo en el mundo hoy? Sí, el más grande poder religioso en el mundo, la más poderosa religión en el mundo, enseña los principios del mitraísmo. Muy interesante. Y eso es de Medio Persia. ¿Tenemos la filosofía griega en el mundo hoy? Claro que sí. ¿De dónde viene la teoría de la evolución? Empezó con Aristóteles. ¿De dónde viene nuestro pensamiento moderno a la base de casi cada ciencia en el mundo? De la filosofía griega. ¿Y qué hay acerca del hierro? ¿Tenemos algo que ver con las enseñanzas romanas? Claro que sí. Nuestro entero sistema judicial está basado en el pensamiento romano, que ha integrado las filosofías anteriores. ¿Y los pies de hierro y barro? Son solamente los herederos del sistema que pasó anteriormente. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Esto es muy importante. El viento es un símbolo de guerra. Esta guerra final destruirá totalmente a los reinos de la tierra. Pero la roca que destruyó a la estatua se convirtió en una gran montaña. La montaña es un símbolo en la Biblia de un reino. ¿Y cuánto llenó la tierra? Toda la tierra. No habrá naciones diferentes como las que tenemos hoy. Así que usted tiene sus esperanzas en una de ellas, de estas naciones, olvídelo. Esta profecía dice que no. Daniel 2:35. Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crea nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá ni memoria, ni vendrá el pensamiento. Y luego Daniel interpreta el sueño. Tu rey, y él era el rey de Babilonia, él representaba a Babilonia, era rey de reyes. Muy interesante ese detalle aquí en la Biblia. Una R minúscula de rey. Una R minúscula. Increíble. Hay otro rey de reyes que empieza con la R mayúscula. ¿Y quién es él? Él es Jesús. Él es el rey de reyes y señor de señores. Aquí hay otra persona que se llama rey de reyes. Y él era conocido por rey de reyes. Y él era el rey de reyes, el gobernador. ¿Hay otro poder hoy en día que tiene un título oficial de rey de reyes? La respuesta es sí. Hay un poder hoy tan poderoso, tan invasivo en el mundo, que si supiéramos nos sorprendería. Y el título que lleva es Rey de Reyes. ¿Está viva la filosofía de Babilonia hoy en día? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Tú, rey, eres Rey de Reyes. Rey con letra R minúscula. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará ¿qué? Otro reino inferior al tuyo. Daniel 2, versículo 39. Entonces Babilonia caerá y será repuesta por otro reino inferior. El oro es un metal precioso, la plata es un metal menos precioso, pero la plata es más dura que el oro. Entonces, la filosofía máxima de un rey de reyes era en la cabeza de oro. La filosofía máxima de Babel, otro portal al cielo, era simbolizada en el oro. Fue fortalecido en el siguiente reino, aunque se convirtió en más brutal y menos refinado.
su pecho y brazos de plata. Hay dos componentes a un pecho y a un brazo, y habrá dos componentes en el siguiente reino también, el cual dominará sobre toda la tierra. Babilonia nunca se tenía que disipar, nunca tenía que ser destruida. Nabucodonosor pensó que él había construido un reino que nunca dejaría de existir. He aquí una inscripción que fue encontrada sellada por un sello de Nabucodonosor donde dice, que dure para siempre. Él no podía pensar en un reino que sería destruido. Pero Daniel le indicó y le dijo, el reino desaparecerá, tu reino desaparecerá. Este orgulloso monarca dijo a Daniel, increíble, nunca, jamás. ¿Y qué hizo él? Después de que se había humillado, más tarde endureció su corazón y él pensó en sí mismo, nunca. Yo voy a desafiar al Rey de los Reyes. Mi reino de oro nunca será destruido. Nunca pasará a la plata, al bronce, al hierro y al barro. Nunca. Reinará para siempre. Constrúyame una estatua de oro puro, de la cabeza a los pies. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo cuando estaba haciendo esto? Él estaba desafiando al Dios del cielo. Él estaba diciendo, te voy a desafiar. Voy a levantar mi reino y no lo destruirás. ¿Es posible de que haya un poder hoy en día que esté diciendo la misma cosa? Voy a desafiarte, voy a levantar un reino que nunca será destruido. ¿Es posible? Bueno, veamos que es más que posible y es una realidad triste en el mundo en el que vivimos hoy. Entonces este rey era arrogante en ese tiempo, pero hay un poder igualmente arrogante hoy en día que está haciendo la misma cosa. Daniel 3, 16 a 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente. Y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Luego él llamó a todos, incluyendo a los hebreos, que habían interpretado esa visión por él, y le dijo, al oír del son de la bocina, de la flauta, de la cítara, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis. Puéstense. ¿Es usada la música hoy en día para juntar a las naciones, sí o no? ¿Sí o no? Sí, increíble, claro que sí. Así que los tres dijeron, no nos prostraremos, aunque Dios no nos ayude, no nos prostraremos. ¿Quién más dijo eso? Job lo hizo. Job tenía esa clase de fe. Job dijo, aunque me matara, le serviré. Increíble, es grandioso. Entonces, ellos fueron arrojados al horno de fuego, ¿y qué pasó? Las sogas se quemaron, y los soldados que los arrojaron se quemaron a muerte. Y Daniel 3:26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Porque cuando el rey vio a una cuarta persona entre ellos, ¿y a quién vio? La versión antigua inglesa dice, alguien como el Hijo de Dios. Y las otras versiones vieron a alguien que parecía como un hijo de dioses. Gran diferencia entre las dos traducciones. Daniel 3:28, y Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron a sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces la historia nos cuenta de que Nabucodonosor fue humillado. ¿Sabía que Nabucodonosor es el único rey pagano que tuvo el privilegio de escribir un capítulo en la Biblia? Increíble. Él escribió un capítulo en la Biblia, la historia de su conversión. Léalo en el libro de Daniel. Y creo que Nabucodonosor estará en el cielo algún día, porque se convirtió y su orgullo se humilló. Pero esto es como se veía, era una ciudad magnífica. Aquí está el emblema de Babilonia, el león, jardines colgantes. Él los construyó para su esposa Amuea, quien deseaba montañas. Y Babilonia estaba en una llanura, y ella no estaba muy feliz. Entonces él le dijo, voy a construirte una montaña. Y él se la construyó. Esos eran los reyes de aquellos días, tenían poder. Aquí hay la puerta famosa de Ishtar,
que todavía se puede encontrar en el Museo de Pergamum en Berlín. Hermosos relieves de piedras originales. Las escrituras cuneiformes que han descubierto nos cuentan la historia de Nabucodonosor. Estos portales los adorné con hermosura para que sean el asombro de multitudes de personas. Dicen las escrituras, para el asombro de los hombres he construido esta casa. Nabonidus, ahora, ¿quién era Nabonidus? Era el padre. Y a Belshazzar, el hijo exaltado, la ofrenda de mi cuerpo. ¿El padre de quién? De Belshazzar. ¿No es interesante? Vea, los críticos observaron otra vez. La Biblia habla acerca del último rey de Babilonia como Belshazzar. Y estos críticos decían, está mal, él no era el rey. Nabonidus era el rey. Lo que no se dieron cuenta, no teniendo las escrituras cuneiformes para descifrar a esa etapa, era que Nabonidus se había retirado a una vida religiosa. Él era un hombre altamente religioso y servía entre los sacerdotes de Babilonia. Y le concedió el gobierno a su hijo. Entonces, esta es una inscripción que se ha encontrado sobre este asunto. Y a Belshazzar, el hijo exaltado, la ofrenda de mi cuerpo, tú pones la adoración de la gran deidad en su corazón, que no camine en caminos de pecados, que su vida sea satisfecha en abundancia y reverencia de la gran deidad que mora en su corazón de Belshazzar, mi hijo primogénito. Dios habla al hombre moderno, página 154. Déjeme decirle, en el año 1882 una inscripción fue encontrada que Nabonidus había dejado durante su reinado a su hijo. En 1916 una inscripción fue encontrada en la cual había un juramento de Belteshazzar y Nabonidus juntos. Nuevamente los críticos se equivocaron, la Biblia fue comprobada correcta. Y en 1924 encontraron la famosa inscripción, yo otorgo mi reinado a mi hijo Belshazzar. Traguen los el polvo críticos, la Biblia gana 1-0, nada para los enemigos de esto. Y luego la escritura apareció en la pared y escuchamos la historia del viejo profeta Daniel que fue llamado para interpretar la escritura en la pared. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin, Belshazzar, y lo ha terminado. Tekel, pesado ha sido en las balanzas y ha fallado, y ha hallado falto. Peres, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y los persas. Muy interesante, dos brazos, medos y persas. Y el profeta interpreta una escritura escrita por un dedo en la pared. ¿Sabía que en la Biblia hay solo 4 veces cuando Dios escribe con su dedo? La primera vez, Él escribe los 10 mandamientos con su dedo. Eso dice la Biblia. Y las escribió en 2 tablas de piedra, y luego Moisés las quebrantó cuando bajó y encontró a los israelitas en idolatría, y luego labró a nuevas piedras, y nuevamente Dios escribió con su dedo lo que él había escrito en las primeras tablas. Y luego aquí en Babilonia, a la caída de Babilonia, Dios escribió con su dedo. Entonces Dios quería asegurarse de que todos se dieran cuenta de que Él traería a Babilonia a su fin. Lo escribió con su dedo. Y en el tiempo del fin, la Biblia nos dice que hay otro rey de Babilonia, en el libro de Apocalipsis, el cual vendrá también a su fin. De la misma manera. ¿Y cuál es la cuarta vez cuando Dios escribe con su dedo? Jesús escribió con su dedo en la arena. Interesante. Ese es el único registro que tenemos de Jesús escribiendo algo con su dedo. Babilonia no quiere. Jeremías 51:9. Curamos a Babilonia, pero no ha sanado. Apocalipsis 2:21. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Hay una Babilonia antigua y hay una Babilonia moderna. ¿Quién es la Babilonia moderna? La Biblia nombra a Ciro 150 años antes de su nacimiento. El profeta Isaías en el capítulo 45 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y a desatar lomos de reyes para abrir puertas delante de él, puertas que no cerrarán. Isaías 45:1. La Biblia predice que este rey Ciro vendría y liberaría. La Biblia lo llama el ungido. ¿Sabía que la Biblia usa esta terminología para Ciro y la usa para Jesús?
Entonces, este rey pagano aquí, quien trae a Babilonia a su fin, es usado como símbolo, como tipo del gran rey que vendrá y dará su fin a Babilonia en los últimos tiempos. Es una analogía muy interesante, muy interesante. El cilindro de Ciro, con toda la historia de él, en escritura cuneiforme de cómo ocurrió. Yo soy Ciro, rey del mundo, el rey grande y justo, el rey de Babilonia, el rey de Sumer y Akkad, el rey de los 4 puntos del mundo, hijo de Cambises. Cuando entré a Babilonia como amigo y ascendí al trono entre ánimos de alegría y espectáculo maravilloso en el palacio del gobernador, mis soldados innumerables vagaron a Babilonia en paz y en sinceridad. Yo prohibí hostigamiento, acoso y terror por todo Sumer y Akkad. Me esforcé por mantener paz en Babilonia y en todas las otras ciudades. Abolí el trabajo forzado por respeto a los ciudadanos de Babilonia, lo cual era contra su estado social, y ayudé a restaurar las casas destruidas, las acomodé nuevamente con lugar pasible. Patos y palomas traté de preservar a sus hábitats. Ve, Dios va a restaurar todas las cosas también. El ejército marchó por debajo de las puertas de Babilonia. Fueron dejadas abiertas, el río se apartó porque Dios cambia tiempos y estaciones y remueve reyes y levanta reyes. Y es Él quien da sabiduría al sabio y conocimiento a aquellos que no entienden. Y eso llegó a su fin al reino de Babilonia. El siguiente reino que gobernará la tierra, los medos persas, vinieron a continuar después de Babilonia. En Daniel capítulo 2, versículo 39, leemos acerca de este reino. Después de ti se levantará otro reino, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Este es el siguiente. Estuve persuadido de que no había nación, ciudad o personas donde su nombre no alcanzara. Me parece que hubo de haber una mano divina dirigiendo ambos su nacimiento y acciones. Librería Histórica, libro 16, capítulo 12. Entonces la Biblia describe el levantamiento del imperio de los medos persas y su caída delante de este poderoso rey Alejandro el Magno, quien destruiría este ejército. Sabía que Alejandro derrotó a los medos persas con un ejército de solo 45,000 soldados, y los medos persas tenían un ejército de 1,000,000 de soldados. Él los aplastó. Él era un gran estratega y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Así que el imperio griego siguió después del imperio medo-persa. Y el imperio de los medo-persas añadió a la región de Babilonia. Tomó la región de Babilonia, la refinó en el sistema mitraico, el cual se pasó a la siguiente generación. Y el mitraísmo luego reaparece más tarde en prominencia dentro de la religión de la élite de Roma. Historia muy interesante. Pero la filosofía de los griegos es la gran fundación para muchas filosofías en el mundo hoy. Entonces los griegos siguen después del imperio de los medo-persas. Finalmente, después del imperio griego, Daniel 2:40, y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Ahora, si miramos a los soldados a cómo estaban en los días antiguos, Grecia y Roma, son una comparación muy interesante. Aquí está la armadura de los soldados griegos. Note que son de bronce. Esa es su armadura, usaban bronce. Y luego vino el soldado romano. Aquí hay un legionario romano. ¿Y cuál era su armadura? Hierro. ¿No es interesante? Hasta este simbolismo es fascinante. Entonces cambiamos de bronce a hierro y el legionario tenía una armadura fantástica. Tenía este pequeño cinturón aquí en el frente para proteger, y el escudo que protegía a los soldados, y los hombros de los soldados. Y esta es una espada corta y gruesa. Eran una fuerza tremenda los soldados. Y por supuesto el poder de Roma no tenía igual. El hierro es más duro que el bronce y Roma era poderosa, más poderosa que los griegos. Aquí hay algunas de las ruinas del Imperio Romano. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrará todo. Daniel 2:40. Entonces, ese es un reino cruel. ¿Fueron los romanos particularmente crueles? ¿Qué hacían con los que disentían con ellos?
¿Qué les pasaba? Los crucificaban. Algo muy duro. En la caída de Jerusalén, por millas, kilómetros, había crucificados, tras crucificados. Todos venían crucificados. Nadie se metía con Roma. El 22 de junio del 168 a.C., en la batalla de Pydna, Percus, el rey de Macedonia, fue completamente derrotado por los ejércitos de Roma. En ese día pereció el imperio de Alejandro Magno, 144 años después de su muerte. Así que ahí pereció. El famoso historiador Edward Gibbon dice: las imágenes de oro, plata, bronce que se utilizan para representar las naciones y sus reinos fueron exitosamente quebrantadas por la monarquía del hierro de Roma. La historia y la caída del Imperio Romano. Todo el mundo está de acuerdo de que el hierro era el reino de Roma. En el segundo siglo, Hipólito escribió sobre Roma: regocíjate, bendito Daniel, no te has equivocado. El hierro ya gobierna. ¿Sabía que cuando Alejandro Magno marchó en Jerusalén, los escribas marcharon hacia él con la Torá y le dijeron: tú gobernarás, dice Daniel, tú conquistarás? Y por eso Alejandro no destruyó a Jerusalén, pero simplemente la incorporó. La Biblia dice: antes de tiempo, ¿quién gobernará? Ahora, muchos críticos han dicho: increíble, pero seguramente Daniel debió haber vivido después de los eventos. La Biblia está equivocada. ¿Sabe que la Biblia ha sido reivindicada en ese punto? Porque los rollos, los pergaminos del Mar Muerto, tienen porciones del libro de Daniel donde cambia de aramaico al hebreo. Y ese pequeño pedazo está allí. Y cuando ellos estudian el aramaico, que creían ser aramaico reciente, lo que encontraron en los rollos pergaminos del Mar Muerto es que el aramaico utilizado era el de los medo-persas. Entonces, el libro de Daniel comprueba los acontecimientos de su época y después sigue comprobando los acontecimientos que están descritos en él. Entonces, fue descrito antes de los acontecimientos. Usted no puede tener razón sobre la Biblia, no puede. Entonces, este gran poder de Roma vino a destruir. El historiador Charles Rowling dice: ellos, los romanos, tomaron indistintamente todas las provincias y reinos y extendieron su imperio sobre todas las naciones. En una palabra, ellos empezaron su expansión sin ponerse límites. Los únicos límites eran los desiertos y mares que no les permitían pasar. Historia Antigua, volumen 4, 79. Entonces, desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo, Roma, la monarquía de hierro, gobernó suprema. Ahora, hay dos piernas de hierro. Eso es interesante. Roma fue dividida en dos partes: el imperio del este y el imperio del oeste. Y el emperador, por muchos años, después de Constantino, gobernó desde el este del imperio en bizantino, y él gobernó todo el reino. Pero la Roma del oeste siguió otro camino. Y esta es una historia muy interesante que tenemos acá. Lo que vistes, dice en Daniel 2:41, de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Entonces, ¿hay elementos de Roma en los pies y los dedos, sí o no? Claro que sí. Todavía Roma está ahí. El hierro todavía está ahí. El hierro no ha sido eliminado. ¿Será este un reino dividido? ¿Está el mundo tratando de restaurar el Santo Imperio Romano? ¿Sí o no? ¿De qué se trata la unificación de Europa? ¿Ha pensado en eso? Entonces, este será un reino dividido. Daniel 2:42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Ha comprobado la historia que las naciones de Europa eran a veces fuertes y a veces débiles? Y a veces uno gobernaba un país y después otro. ¿No fue una vez Alemania la más poderosa y después Francia y después Inglaterra? ¿Sí o no? ¿No gobernaron los daneses por un tiempo, etcétera, etcétera? ¿No era acaso el imperio austríaco poderoso por cierto tiempo? Claro que sí. Entonces la historia ha comprobado que eso es correcto. Jeremías 18:6, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. Como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Estos reinos quizás sean arrogantes, pero serían reemplazados, serían divididos.
y serían divididos en 10. Eso es lo que la Biblia dice. Habría 10 dedos que vendrían. Ahora, estos 10 dedos son muy interesantes. ¿De dónde se levantan estos 10 dedos? ¿De dónde salen? ¿En el imperio del Oriente o del Occidente? Una pregunta muy importante. Y la Biblia nos dice muy claramente que se levantaron del imperio occidental, del oeste, y que el imperio del oeste, occidente, ejercería una influencia sobre el mundo entero. ¿El imperio del oeste, el occidental, ejerce su influencia sobre el mundo entero, sí o no? Claro que sí. Es el conocimiento y sabiduría europeos que han sido transportados al mundo entero. Fueron los europeos que conquistaron a Sudamérica. Es de las naciones de Europa occidental que los Estados Unidos y Canadá y todos sus componentes se integraron a esa sabiduría, esa filosofía. Es la ideología del occidente que viene de Europa del oeste y que está controlando los eventos del mundo. Las superpotencias de hoy, todas pueden comprobar sus orígenes filosóficas a Europa occidental. Entonces, ¿quiénes son estos anglosajones, los francos y los alamanes y los lombardos y los ostrogodos y los érulos, los burgundios, los visigodos, los suevos y los vandales? ¿Quiénes son? Entonces, esta es la división del imperio de Europa occidental. Y note que hay una nación muy interesante por aquí, la cual ahora es escondida como los ostrogodos. Y luego hay otra nación por aquí, la cual es conocida como los visigodos. Había los burgundos y había los francos. Y los anglosajones y los francos y los romanos tuvieron una alianza muy fuerte en una etapa de la historia. Los ostrogodos y los visigodos tenían una religión un poco diferente que el resto de Europa. Y hubo muchas guerras que fueron peleadas sobre este asunto. Entonces los alamanes hoy son los alemanes. Los alemanes son los remanescentes de los alemanes, los suizos son los burgundios, los franceses son los francos, los italianos son los lombardos, los ingleses son los sajones, los portugueses son los suevos, los españoles son los visigodos. Pero 3 de ellos, los érulos, los vándales y los ostrogodos, son extinguidos. Desaparecieron. Se los quitó del mapa. Los ostrogodos, los últimos en desaparecer, una nación muy poderosa que controlaba todos los eventos en Roma, gobernaron sobre Roma misma. Los visigodos estaban en España y tenían una religión un poco distinta. Hubo muchas guerras peleadas en España. España fue dividida, terriblemente dividida, en la mitad entre el norte y el sur. Y hubo derramamiento de sangre terrible en España. Pero los érulos y los vándales y los ostrogodos fueron totalmente destruidos. La historia trata de decirnos que estos 3 pueblos fueron destruidos porque tenían una filosofía ariana, que significa que ellos propagaban la idea de que Cristo no tenía divinidad y que por eso fueron destruidos. Pero solo tenemos información de una fuente. Todos sus escritos, todo lo que escribieron fue destruido. Todas sus librerías han sido destruidas. Así que realmente no sabemos en qué creían. De hecho, los ostrogodos probablemente recibieron su religión de Palestina y tenían una forma muy pura de cristianismo basado en la Biblia. Y es por eso que fueron destruidos. Pero no tengo tiempo para entrar a ese punto. Eso tomaría toda una conferencia, unas cuantas conferencias solo para este asunto. Así que concentremos en esta profecía. Así que como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas. Entonces, originalmente cuando Roma cayó fue dividida en 10 partes. 3 de ellas fueron finalmente destruidas y hoy tenemos lo que queda y estos se mezclarían por alianzas humanas. Tratarían de reunirse por endogamía, matrimonio entre parientes. Pero se unirían el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Pero no se unirían el uno el otro. Entonces, tuvimos grandes reyes de Europa tratando de reunir a Europa por medio de casamientos. Y por eso tuvimos a la reina Diana y al rey Federico tratando de hacer lo imposible para juntar a naciones. Así que aquí está el castillo de Federico en Dinamarca, donde los famosos reyes y reinas gobernaban.
Daniel 2:43, así como vises el hierro mezclado con el barro, así se mezclan por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Tenemos la famosa reina Victoria y el rey Cristián. ¿Sabían ustedes que la reina Victoria era totalmente no inglesa? ¿Sabían ustedes que ella era alemana? ¿Sabían que ella hasta habló en alemán en su lecho de muerte? Al estar muriendo, su lengua nativa le regresó. Ella era una reina alemana. Y el rey Cristián de Dinamarca y sus descendientes se mezclaron con alianzas humanas. Todas las naciones se unieron, todos estaban juntos. Entonces diferentes reyes trataron de reunir a los reinos. Aquí tenemos el Papa coronando a Carlos, el gran Carlomagno, el rey del Santo Imperio Romano, porque supuestamente él había logrado reunir a Europa. Y en cuanto se puso esa corona en su cabeza, el reino cayó y fue dividido. Entonces, por un momento, nuevamente se juntarían y luego se apartarían otra vez. Y así que los Carlos y los Luises y todos estos reinos de la tierra y los gran reinos trataron de reunir a Europa. Y luego vino este francés, Napoleón Bonaparte, y su hermano era el gran maestro de la masonería en España. Muy interesante. Él era el gran maestro. Y todos ellos tenían conexiones privilegiadas en este sentido. Y él quería reunir a Europa. Y en la batalla de Waterloo, bueno, él se encontró con su derrota. Es una historia muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de esto en más detalle. Todo lo que escuchamos no es necesariamente verdad. Aquí Napoleón es llevado en exilio. Napoleón dijo, quiero crear un sistema europeo, un código de leyes europeas, una corte de apelación europea. Hubiera habido solo un pueblo en toda Europa. Europa hubiera devenido una nación. The Watchman, 1941. Él trató de unir a Europa. 30 años más tarde de Waterloo, el doctor Thomas Arnold dijo, la liberación de Europa por el dominio de Napoleón no fue afectada ni por Rusia, ni por Alemania, ni por Inglaterra, sino que por la mano de Dios. ¿Cuál era el adversario principal de ese tremendo poder? ¿Por quién fue controlado, resistido y al final terminado? Por nadie y por nada, sino que por la directa y manifiesta interposición de Dios. Conferencia sobre la historia moderna, conferencia 3. Es muy interesante. Napoleón tenía una artillería muy pesada y él hubiera ganado sin problema sobre la artillería más liviana de los ingleses, por ejemplo. Pero en ese día, de repente, una lluvia fina cayó y toda esa artillería pesada se atascó en el lodo y no podía moverla. Entonces, la artillería más liviana, la artillería más ágil de las otras fuerzas, era justo lo que se necesitaba para hacerlos en pedazos. Entonces, ¿quién ganó la batalla? ¿El tiempo, el clima o la artillería? Es interesante que algunos de los grandes políticos del pasado han dicho que la historia está al lado de la artillería más potente, la artillería más pesada. Pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos y hace saber al rey Nabucodonosor lo que acontecerá en los últimos días. Este es un verso interesante, Daniel 2:28, en los últimos días. Bueno, si lee la Biblia, si lee Lucas y Mateos 24, por ejemplo, Lucas capítulo 21, verá que los eventos y cómo acontecen, como un reino después de otro hará guerra, y en los eventos finales serán nación contra nación, reino contra reino, guerra, hambre y toda clase de cosas. Corazones aterrorizados. Eso es lo que la Biblia dice. Y el siguiente evento será, dice Mateo 24 y Lucas 21, la venida de Cristo en gloria. La piedra que pondrá fin a todos los reinos terrenales. Bueno, este era el emperador Guillermo, y él trató de poner fin a la división de Europa. Y aquí hay una historia verdadera muy interesante. En una catedral en Francia, en Metz, hay una estatua afuera de la catedral, y hay una estatua por aquí, del profeta Daniel, con su dedo apuntando a su rollo de pergamino, sus escritos. Muy interesante el profeta aquí. Y el emperador Guillermo estaba muy preocupado acerca de esta estatua.
Y luego un día la catedral necesitaba reparaciones. El techo estaba roto y tenía que ser reemplazado. Y entonces le pidieron al emperador Guillermo por dinero para reparar la catedral. Y el emperador Guillermo dijo lo siguiente. Él dijo, ¿ustedes tienen una estatua de Daniel enfrente de la catedral? Y entonces obviamente él sabía lo que Daniel había dicho. Y obviamente estaba fastidiado con esa profecía. Entonces les dijo, les daré el dinero para reparar su catedral si remueven la cabeza de la estatua. Ahora, recuérdense que esas estatuas están hechas por secciones. Y pongan mi cabeza encima de esa estatua. ¿Ustedes creen que lo hicieron? Eso es historia. Usted puede comprobarlo. ¿Piensa que lo hicieron? Sí lo hicieron. Ellos lo hicieron. Y ellos pusieron la cabeza de Daniel original, en sus archivos. Y él les renovó el techo. Y luego, por un tiempo, la cabeza del emperador Guillermo estuvo sobre la estatua. ¿Y qué quería decir con esto? Él era como el Nabucodonosor de los tiempos antiguos. Él estaba diciendo, no me importa lo que dijo su profeta, yo lo lograré. ¿No era eso lo que estaba diciendo? No me importa lo que dice el profeta, yo lo lograré. Historia fascinante. Bueno, aquí ya está muerto, pero este no es él, ese es su perro. El texto dice en alemán, Senta begleitete seine Majestät den Kaiser im Weltkrieg 1914 bis 1918. Y traducido, su perro acompañó al emperador durante la Primera Guerra Mundial, 1914 hasta el 1918. Y después de él se levantaría otro. Daniel 2:21, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y si tú, emperador Guillermo, piensas que puedes poner tu cabeza en la estatua de Daniel diciendo, yo lo lograré a mi manera, y su Dios no podrá hacer nada sobre esto, te vas a morir y no lo lograrás. Y hay el resto de la historia. Ahora, esa historia es muy fascinante. Aquí había otro hombre. ¿Usted cree que entendía las profecías de Daniel? ¿Usted cree que estaba interesado? Adolf Hitler estaba interesado en el mundo del oculto como nadie ante él. Había dos quienes estaban muy interesados en el mundo del oculto. Uno era Napoleón. Napoleón, de hecho, envió toda una división de su ejército a Egipto para encontrar algo del origen del poder de Faraón que arrojó su vara y que se convirtió en serpientes. ¿Sabían esto? Y es Francia quien descubrió ¿qué? En Egipto, ¿qué? La piedra Rosetta, por medio de la cual todos los jeroglíficos han sido descifrados. ¿No es esta una historia asombrante? Y ellos estudiaron los secretos del poder de los egipcios, y en el mundo oculto estos conocimientos han sido incorporados en los libros herméticos. Ellos estudiaron el origen de Ham, de Hermes, del hijo de Her y del hijo de Ham, y el conocimiento oculto, y compilaron un número de volúmenes, grandes volúmenes, sobre la historia de Egipto. Este hombre de aquí era un ocultista del más alto rango. Él era un iniciado, un iluminado en el sistema del oculto. ¿Sabían que la entera SS fue construida sobre principios ocultos? ¿Sabían eso? Y ¿no es interesante que él envió una división entera a dónde? A Egipto. Y que los arqueólogos alemanes fueron los que hicieron las grandes excavaciones bajo la protección del general Rommel. Y allí el conocimiento privilegiado se juntó sobre los principios ocultos. Principios que rigen muchos de los reyes y gobernadores de hoy. Vamos a hablar acerca de algunas cosas muy interesantes en esas conferencias. Adolf Hitler sabía acerca de la profecía de Daniel. ¿Cómo sabemos? Él dio una instrucción interesante. Él contactó a la catedral de Metz, en Francia, y dijo, ¿se acuerdan que ustedes tienen la cabeza del emperador Guillermo en esa estatua? Sáquenla. Pongan la cabeza de Daniel de vuelta. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? La cabeza de Daniel se regresó a la estatua. Él estaba diciendo, con o sin esa cabeza, yo lo lograré. Increíble. Qué cosa más fascinante. La historia es más interesante de lo que creemos. Realmente sí lo es. Si hace un estudio del mundo oculto y de cómo ha influenciado a nuestros grandes líderes políticos en el pasado, se sorprenderá.
Y aquí Adolf Hitler llegó al poder. Y aquí está el símbolo que él usaba, la esvástica, la cruz gamada, que es el símbolo de la adoración del sol, es el símbolo de Lucífero. Es usado por la sociedad teosófica que dice Lucífero es el logos, la serpiente, el salvador. Exactamente el mismo símbolo viene utilizado por la teosofía. ¿Y la teosofía está muerta? ¿O no? La teosofía está bien viva y en forma. Ella forma el tema central de los poderes más grandes que gobiernan el mundo hoy. Y estaremos revelando algunas de estas cosas en las conferencias que siguen. Eso es interesante. El águila, usada como el símbolo de la deidad. En la Biblia se usa también el águila como el símbolo de Dios. Como una águila que se eleva, yo te llevaré bajo mis alas. Este es el símbolo de Dios. Lucifer quiere ser como el Altísimo. Él toma el símbolo del águila, que era un símbolo en Egipto, en la antigüedad, del dios Horus. Fascinante, ¿verdad? Y aquí está, el águila, con una esvástica, una cruz gamada. Y la esvástica, la cruz gamada, puede ser dirigida hacia la izquierda o la derecha. Y si es a la mano izquierda o a la mano derecha no hay diferencia. Representa al Dios en su forma malvada o en su forma de luz o en su forma femenina o masculina, no importa cuál uno use. Sociedades secretas hoy utilizan la misma esvástica con su imagen reflejada, invertida, y dicen, es otra imagen, pero no es otra imagen. El budismo usa este símbolo. El budismo, el pie de Buda tiene la esvástica, la cruz gamada, bajo cada dedo del pie. Es solo una imagen reflejada, invertida, pero no hay diferencia. Es solo el otro sexo de la deidad que se está siendo honrada. Entonces, ¿qué está pasando aquí en el mundo? Hay una agenda detrás de las escenas. ¿Qué significan verdaderamente este círculo y esta esvástica, esta cruz gamada? Con respecto a la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill dijo, después de la Primera Guerra Mundial de 1914, de hecho, Winston Churchill era un miembro de una fraternidad secreta, ¿sí o no? Sí lo era. ¿No es fascinante? Stalin era un miembro de una fraternidad secreta, ¿sí o no? Sí, bueno, a lo mejor la historia no es tan aburrida como usted pensaba, ¿no es cierto? Siempre pensé que la historia era aburrida cuando era joven, pero hoy la encuentro fascinante, juntando las piezas, increíble. Con respecto a la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill dijo, después de la guerra de 1914 hubo una convicción profunda y una esperanza casi universal de que la paz gobernaría al mundo. El libro de la tempestad, antes de la tempestad, página 3. Después de la Primera Guerra Mundial, eso es interesante. Bueno, ¿tuvo éxito alguno de estos gran gobernadores? Sea el emperador Guillermo o Napoleón o los Luis o Carlos o Hitler, ¿tuvieron éxito? No. Europa era más dividida después de la guerra que antes. Pero esa división era engañosa, como veremos. Luego las murallas cayeron y imperios empezaron a derrumbarse. Y los grandes líderes del mundo, los Lenins y los Stalins, que habían matado a sus millones por razones clandestinas, de repente esos imperios se derrumbaron. Die Mauer muss fallen, la muralla debe caer. Todos estos grandes líderes, desde Lech Walesa, a esta dama aquí, Thatcher, a Khrushchev y a Gorbachev, y las reinas, pertenecen a órdenes secretas, ¿sí o no? ¿Quién es la cabeza de los Bilderberger? ¿Quién es la reina de los Bilderberger? Aquí está. Eso es muy interesante. ¿Existe una fundación Gorbachev con su central en Nueva York? Sí existe. Cosas muy interesantes. Y después la policía secreta soviética, el KGB, se derrumba. Un símbolo se derrumba. ¿Realmente se derrumba? ¿Quién gobierna Rusia hoy? ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza de Rusia hoy? Putin. ¿Y qué era él? Era la cabeza del KGB. ¿Ve? ¿No es interesante? Entonces bajaron a un símbolo y las personas piensan que la opresión ya se fue, pero en realidad no se ha ido, solo ha tomado otra apariencia. Es como un camaleón, cambia de color, pero en la esencia no cambia. ¿Y el Dios del cielo está mirando? Sí. Sí, claro, Él está mirando.
Él nos dijo antes de tiempo que esto ocurriría, y Él nos dijo en gran detalle: la Unión Soviética ya no existe, 3 repúblicas se unen, Gorbachev es ya algo del pasado, Bush necesita tiempo para recuperarse, y etcétera, etcétera. Leyendo el futuro de Europa, podemos sobrellevarnos en las manos del pueblo. Es más que dinero, la unión monetaria, mares de problemas, tormenta monetaria destruye la unidad europea. Leland Stove dijo: a la humanidad se le ha dado una sentencia suspendida, pero estos días de gracia son terriblemente pocos. En cuanto nos queda tiempo, página 343. El Dios del cielo levantará un reino, el cual nunca será destruido. Desmenuzará en pedazos y consumirá todos estos reinos, y Él reinará por siempre. Ahora, quiero que piense seriamente esta noche, todos los que están aquí presentes. ¿Está el mundo predicando que estamos avanzando hacia un reino de paz? ¿Sí o no? Sí. Pero será un reino terrenal. ¿Dónde quieren levantar un reino final de paz? ¿Allá en algún lugar en Jerusalén? Bueno, están peleando acerca de esto. ¿Qué dice Dios? ¿Pondrá un fin a qué? ¿A cuántos reinos en esta tierra? A todos. Es lo que Dios dice. A todos ellos. Y Él establecerá su reino. ¿Usted cree que Él necesita los ejércitos del mundo para lograrlo? Todos los que cayeran en esta piedra serán quebrantados. Y sobre quien ella caere, la piedra, le desmenuzará. Es lo que la Biblia dice. Porque enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis 21:4. No debemos ser engañados creyendo que los poderes de esta tierra van a conseguir el objetivo por el cual están peleando. No lo lograrán. Llegarán a su fin. Parecerá como si casi llegaron a lograrlo. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice: cuando digan paz, paz. ¿Cuándo dirán eso de las naciones? Cuando parezca que hayan logrado su objetivo, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Biblia que acontecerá? Una destrucción repentina. ¿Y de dónde vendrá esa destrucción? Vendrá de Dios. ¿Y por qué el Dios del cielo tiene que intervenir para destruir esa unidad final? ¿Por qué tendría que hacer eso? Porque es una unidad basada sobre un sistema oculto. Es una unidad contra Dios. Es una unidad de anticristos contra Cristo. Es una cosa de miedo. El mundo está terriblemente engañado hoy. Necesitamos estudiar esas profecías cuidadosamente y analizarlas y aclararlas para ver matices más finos, para que no seamos engañados como un predicador que se para y dice: a lo mejor el anticristo vivió en el pasado, él era un rey griego, su nombre era Antíoco Epifanios el IV, pero él fue destruido por una roca. Pero la roca golpea los pies, no golpea los muslos, no golpeó a ningún rey griego. Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9. Cuidado cómo interpretamos la profecía. No podemos dar una vuelta equivocada a estos asuntos. Cristo retornará, la roca de todos los siglos. Versículo 35. Y la piedra que golpeó la imagen devino una grande montaña. Y la montaña, la Biblia, es un reino. Y llenó toda la tierra. Dios mismo levantará un reino. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel 2:45. Esta noche hablamos de muy pocos detalles, pero hemos tenido un bosquejo relativamente exacto de la historia. ¿Y estarían de acuerdo en decir de que Daniel fue exacto? ¿Sí o no? Claro que sí. Daniel fue exacto. Ahora les tengo malas noticias. Noticias terriblemente tristes para usted. Daniel va a tomar el mismo cuadro, el cuadro de esta noche. Es como una ilustración que le daría usted a un niño para colorear. Es solo el perfil. Y luego se le da al niño crayones, colores, y se le dice que coloree la ilustración.
Ahora, en nuestra siguiente conferencia estudiaremos Daniel capítulo 7 y vamos a colorear la ilustración, así por decir. Y luego el asunto se vuelve temeroso porque veremos quién realmente es el poder y algunos de nosotros serán lastimados, algunos de nosotros nos quedaremos chocados, sorprendidos, algunos de nosotros a lo mejor dirán, nunca más quiero escuchar algo sobre esto, pero les animo a que sigan viniendo porque hay una solución fascinante a esto. ¿Sabía que el libro de Apocalipsis toma esta última gran batalla entre el bien y el mal, que de hecho es una batalla secreta? Es una batalla secreta. ¿Sabían que las primeras palabras que Jesús usó cuando le preguntaron cuáles serán las señales de tu venida y del fin del mundo? La primera cosa que él dijo fue, cuidado, que nadie os engañe. El engaño es el nombre del juego. Es como funciona. Hay lobos vestidos en pieles de ovejas engañando al pueblo de Dios. ¿Está el mundo siendo guiado a un camino lleno de flores, fielmente siguiendo y pensando que está haciendo algo bueno, cuando en realidad están siendo guiados al foso del infierno? ¿Es posible? Si creemos en los profetas y si los estudiamos cuidadosamente, y aunque duela, y créanme, yo he estado al otro lado del asunto, y cuando estudié la profecía me dolió, y mi familia se quedó dolida, y hubo baldes de lágrima. Y ahora tengo baldes de esperanza, porque Dios me ha mostrado, y ha mostrado a todos en el mundo, por medio de su palabra, y la palabra es el único lugar donde podemos encontrar esperanza, que hay esperanza. Pero Él también ha dado un bosquejo sobre el engaño de nuestro tiempo, y debemos saberlo. Hay un pequeño grupo de personas aquí esta noche, muy pequeño grupo de personas. Todo el mundo necesita saber lo que es esta decepción. Entonces me gustaría animarles para que traigan a sus amigos y, como dice la parábola de Jesús, salgan a salidas de los caminos, a los caminos poco frecuentados, inviten a las personas a esta fiesta de las bodas del Cordero. No muchos ricos, no muchos sabios, no muchos de alta reputación lo escucharán, pero vaya por todos sitios y tráigalos aquí y estudiemos estas profecías. Y yo les hago una promesa solemne. Si hablo de cualquier cosa que está contraria con la palabra de Dios, váyase. Si no está según la palabra, váyase. Compruebe cada palabra que digo. Ponga todo a prueba. Use la palabra de Dios como filtro para lo que yo digo. Y si usted me puede mostrar que estoy equivocado, cambiaré. Lo prometo. Yo no quiero hacer nada que no esté en línea con la voluntad de Dios. Ese es mi reto. Vamos a atenernos a la palabra de Dios y veremos exactamente lo que está pasando en nuestros tiempos. Es más temeroso de lo que usted piense. Pero tenemos una esperanza, porque el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido. Y estamos justo frente a la puerta. Y me gustaría que usted sea parte de ese reino. Que todos, y que Dios los bendiga y los guarde hasta que nos juntemos para colorear el episodio de Daniel, capítulo 7.
la Gran Babilonia. El fundador original de Babilonia, por supuesto, fue Nimrod, y luego la ciudad tuvo un periodo de grandeza bajo Hammurabi, y después Nabucodonosor la construyó haciéndola la gloria de los caldeos, la ciudad más grandiosa que jamás haya existido sobre la faz del planeta. Entonces, Nabucodonosor estaba muy orgulloso de sus logros personales. Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor en el 586 a.C. Y durante ese tiempo se llevaron presos a Babilonia. Y entre ellos estaban, por supuesto, los hebreos fieles como Daniel y sus amigos. Y aquí vemos un relievo de los cautivos siendo llevados a Babilonia como esclavos. Muchos de ellos, cuando los detuvieron, se los hicieron eunucos para servir al rey. Pero bueno, para ser eunucos por el resto de sus vidas, sin tener el honor o el placer de tener hijos. Así que esos eran tiempos horribles en esos días. Estos jóvenes, de acuerdo a la historia bíblica, se los inscribió en los institutos de estudios superiores, fueron a la universidad y estudiaron el lenguaje y estudiaron la sabiduría de los caldeos. Bab Ilu es el lugar del palacio de verano de Nabucodonosor. Aquí está, por ejemplo. Y la palabra Babel tiene una connotación muy interesante. Bab-el. Bab es una puerta, un portal, y El es Dios. Entonces la palabra Babel significa un portal a Dios. Ahora, la Biblia dice que hay alguien más que se llama a sí mismo la puerta, y ese es Jesucristo. Él dice, yo soy la puerta. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el Bab, la puerta, el portal, por la cual uno debe entrar al reino de los cielos. Jesús dice, yo soy la puerta y nadie viene al Padre sino que por medio de mí. Entonces, Él es la puerta, la entrada al cielo. Bab-el representa otra entrada, otra puerta por donde uno trata de escalar al cielo por otro camino, otra puerta. Babilú es entonces también un portal. El rey era divino en los tiempos antiguos, aunque los reyes babilonios y los reyes asirios no se atrevieron a tanto. Ellos eran, por lo general, los sumos sacerdotes. Entonces, en Daniel capítulo 2 leemos, en el segundo reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños. Los libros del tiempo final, aquellos que tienen un bosquejo a lo largo de la historia y nos revelan eventos mientras ellos se cumplen, esto lo encontramos en estos grandes libros de la Biblia. Así que Dios declara, yo soy Dios y no hay otro semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O esto es así o no lo es. Ahora, hay muchos símbolos simbólicos, digamos, usados en la Biblia y podemos confundirnos mucho si no aplicamos los principios correctos a lo que estamos escuchando. Usted tiene que aplicar los criterios bíblicos para entender las profecías bíblicas. No podemos interpretar un símbolo como nos da la gana. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de una bestia. En Apocalipsis habla acerca de una bestia. Habla acerca de la marca de una bestia. Habla acerca de algo que tiene que ser puesto en la mano y en la frente. Y eso representa la marca de la bestia, por ejemplo. Bueno, ¿qué es la bestia? Podemos pensar lo que queremos con la palabra bestia. Ustedes podrían decir, como muchos en el mundo dicen hoy día, la bestia es una computadora. Algunos hasta dicen cuál es. Dicen que es una computadora en Bruselas, en Bélgica. Bueno, ¿dice la Biblia que las bestias son computadoras? ¿Sí o no? Para interpretar, tiene que limitarse a criterios bíblicos. La Biblia usa símbolos de animales, por ejemplo, se usa leones y osos y cosas como estas. Ahora, hay equipos de deportes que son conocidos como leones. En las Islas Británicas, el equipo de rugby es conocido como los Leones.
Entonces voy a interpretarla en la Biblia que el equipo británico de rugby va a jugar un rol importante en los tiempos finales, solo porque se llaman leones o los osos. De hecho, ese es otro equipo de deportes. ¿Será eso un criterio? Claro que no. Tenemos que usar criterios bíblicos para poder tratar con símbolos bíblicos. Así que he juntado un pequeño diccionario de términos proféticos que están definidos en la Biblia. Y tenemos que usar la Biblia, las definiciones de la Biblia. Por ejemplo, linos blancos son justicia, Apocalipsis 19, verso 8. El lino blanco que vistes representa la justicia de los santos. Una trompeta o un viento son símbolos de guerra en la Biblia, Apocalipsis, Jeremías 49, 36. Ahora, eso en un sentido profético. Prostitución. Me pregunto cuántos sermones han sido predicados acerca de las mujeres libertinas y la prostitución y todas esas cosas cuando en verdad Dios usa la palabra prostituta en un sentido profético, refiriéndose a la idolatría, siendo infiel a Dios. Y hay un número de textos indicados aquí, los cuales muestran que la idolatría es prostitución. Ahora, aquí tenemos un problema. Inmediatamente tenemos un problema. Y los críticos de la alta crítica se divierten con versos como estos. Un poco de conocimiento es una cosa peligrosa. Entonces los críticos se quejan acerca de este texto. Se quejaron. Porque dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Pero entonces un poquito más adelante dice, en el tercer año del cautiverio de Daniel. Y Daniel había completado ya los 3 años de estudio cuando esto ocurrió. Y Nabucodonosor y estos cautivos empezaron al mismo tiempo. Entonces los críticos decían, bueno, ¿cómo puede ser posible? Nabucodonosor está en su segundo año de reinado y los otros están en su tercer año. La Biblia es absurda. ¿Cómo se puede hacer simples errores como estos? Pero, por supuesto, no se dieron cuenta de los dos sistemas. El sistema hebreo de contar era totalmente diferente del sistema de Babilonia. Cuando un rey de Babilonia ascendía al trono, su primer año no era contado, era conocido como el año de ascensión. Entonces, el segundo año de su reinado, de acuerdo al sistema babilónico, es en realidad el tercer año. Y Dios no reconoce el sistema babilónico cuando habla acerca de los cautivos hebreos. Él mantiene su sistema, donde cualquier parte del año era considerado como un año completo. Cualquier parte de un día venía considerado como un día completo. Eso explica muchas cosas. Por ejemplo, la crucifixión, 3 días. Y cualquiera que quiera analizarlo dirá, espera un segundo, si Jesús murió un viernes al atardecer y él estuvo en su tumba durante el sábado y regresó a la vida en el primer día de la semana, eso no llega a ser 3 días con nuestra manera de calcular. Pero en el pensamiento hebreo, que era una forma de cómputo inclusivo, es decir, por cualquier parte del día se contaba como un día, y como Jesús murió antes de la puesta del sol el viernes, eso cuenta como un día 1, y se quedó un día completo en la tumba, eso es días 2, y cualquier porción del día en el tercer día es día 3. Entonces, es eso lo que está en el registro bíblico, 3 noches, mañanas, 3 días y noches. Entonces, no hay fallas aquí, solo se tiene que contar de acuerdo con el sistema correcto. Y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a los magos, a los astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran los sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, ahora ustedes, saben, en nuestros tiempos modernos creemos, qué primitivo. Aquí el hombre tuvo un sueño y él llama a encantadores, magos y astrólogos.
conferencia de esta noche se titula Las neblinas del tiempo. Y es un bonito fondo nublado allí. Las neblinas del tiempo es una conferencia sobre Daniel capítulo 2. Yo soy Dios y no hay otro Dios que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad y lo que aún no era hecho. Isaías capítulo 46 versículos 9 y 10. Entonces Dios dice, y yo te diré antes de tiempo lo que pasará desde el principio hasta los últimos días. Y en Daniel tenemos una clave al libro de Apocalipsis. De hecho, los libros de Daniel y Apocalipsis van mano a mano. El simbolismo que encontramos en el libro de Apocalipsis es de hecho tomado de toda la Biblia, pero las imágenes son tomadas del libro de Daniel específicamente. Jesús dice en Mateo 24, cuando se le preguntó acerca de las señales del fin, que debemos estudiar el libro de Daniel en particular. Y declara eso en Mateo 24. Y por supuesto, en el libro de Apocalipsis también dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía. Entonces, Dios dio también una lección enigmática para Israel. Tuvo un profeta que se casó con una prostituta para dar una ilustración sobre la infidelidad del pueblo de Israel hacia su Dios. Aguas y mares en la Biblia representan naciones cuando se está hablando en un sentido profético. Las aguas que viste son pueblos y naciones y multitudes y reyes. Apocalipsis 17, verso 5. Una mujer en la Biblia es una iglesia. Efesios 5, 22 a 24. Segundo de Corintios, Jeremías, Isaías, Oseas, Juan. Todos ellos se refieren a este simbolismo de una mujer representando a la iglesia. Cristo es el novio, la iglesia es la novia. Sión es un símbolo del pueblo de Dios. Isaías 51:16, y una bestia en la Biblia, en sentido profético, es un reino. Daniel capítulo 7, verso 17 dice, y las bestias que vistes son reinos o reyes. Y un rey representa un reino. Entonces, no se está hablando de un equipo de fútbol o de una computadora, pero de un reino. Eso es. Así que si alguien tiene la marca de la bestia, entonces esta será la marca de un reino. Eso es lo que significa. No puede significar otra cosa. Tenemos que quedarnos con el significado de la Biblia. Un cuerno en la Biblia también representa un rey o un reino. Así que de un reino pueden levantarse un número de cuernos. Eso significa que el reino se desintegrará y muchos reinos se levantarán de ese reino. Una roca en la Biblia, la roca en la Biblia es Jesús. Eso es lo que cantamos en nuestro canto lema al comienzo. Ahora, hay una guerra entre el bien y el mal en este planeta. Y si alguien no cree en esto, prenda su televisión y échale un vistazo. Y verá que hay una guerra entre el bien y el mal. Hay una guerra sobre cada persona en este planeta, ya sea que lo reconozcamos o no. Ahora, una pequeña historia clave en la Biblia es Daniel, el capítulo 2, donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y este sueño, él sueña de ciertos eventos que se desarrollan, pero él se olvida del sueño. Y entonces se encuentra muy confundido y el profeta finalmente le explica el sueño. Y en ese sueño podemos informarnos sobre puntos muy interesantes de la historia y del tiempo. Ahora, Nabucodonosor también es conocido como Nabucodonosor, fue el fundador de